Sintonízate, yo soy Jessica Padilla y estamos justo tratando de encontrar la frecuencia de nuestras vidas, tratando de trascender el movimiento del 68 a nuestros días. Maestro Velasco, antes del corte decíamos, ¿qué pasa cuando la contaminación es sinónimo de progreso? ¿Será que hoy estamos tan contaminados porque también estamos progresando mucho? No, estamos tan contaminados porque todavía no hemos tomado plena conciencia del peligro que significa la contaminación, porque es estar atacando a la salud del planeta. El planeta es un ser vivo y con la contaminación lo estamos atacando inconscientemente, porque no nos damos cuenta que el planeta como ser vivo puede reaccionar y puede producir terremotos y maremotos para quitar la plaga que está encima. Viviendo, ya lo ¿no? estamos Cualquier viviendo. Cantidad de tsunamis y este tipo de fenómenos naturales. Cambios climáticos y demás, todo resultado, porque digo, no es un ser inerte que se va a quedar así nada más pasivo ante lo que le estamos haciendo. Entonces, entre más conciencia haya de eso, pues es mejor, porque podemos todavía salvar a la humanidad, ¿verdad? Porque es un peligro de muerte el que estamos corriendo si seguimos por este camino hacia el abismo, ¿no? Exacto. Pero en esto que ahora ya la mayor parte de la gente lo entiende, ¿no? Aunque todavía no hemos encontrado la forma práctica de resolverlo, pero ya se están buscando, ya cada vez más aldeas ecológicas, cada vez más industrias ecológicas, es decir, ya se está buscando ese camino. En el 68 era impensable, al contrario, entre más se contamina estamos mejor. Parece absurdo, pero era a nivel general. Fue el boom, ¿no? Fue el gran boom, ¿no? Claro. Entonces, claro que sí ha habido un avance de conciencia en eso, ¿no? Y en todo lo demás, lo que mencionábamos de la mujer, en la cuestión política, por ejemplo, realmente ahorita ya casi nadie cree en las ideologías políticas que no llevan a nada, porque son totalmente falsas, ¿no? ¿Quién cree en las dictaduras del proletariado? Pues, ¿cuáles dictaduras del proletariado? Eran burocracias. Y en el caso de México, por ejemplo, la ensoñación en la que se vivía era total. ¿Recuerdan ustedes? México era un país democrático y revolucionario. Así es. Democrático porque todo el mundo tenía derecho a votar. Lo que pasa es que los resultados de las elecciones se tenían desde antes que se iniciaba la elección. El momento en que el presidente designaba a su sucesor, ese señor era como si se hubiera ya muerto el monarca, estuviera a punto de morirse y ya sabían que iba a entrar el príncipe heredero. Las elecciones no servían absolutamente para nada. Es más, ya se tenía el conteo hecho, porque como el mismo gobierno contaba los votos, no se tomaba la molestia de contarlos, simplemente decía, ganó fulano de tal y punto, ¿no? Y nadie protestaba, todo el mundo consideraba que esa era la forma como debía funcionar. O sea, no existía democracia absoluta, no había división de poderes, por supuesto, ¿no? Las leyes que mandaba el Ejecutivo las aprobaba el Legislativo, entrando ni siquiera se tomaba la molestia de leerlas. Llegó tal ley aprobada, decían todos. La Suprema Corte no tenía facultad alguna de hacer sentencias que fueran en contra del gobierno. O sea, había un dictado del gobierno cómo debían venir las sentencias. O sea, no había tal división de poderes en México, ¿no? De libertad de prensa, ya acabamos de mencionar a qué grado era el control de la prensa. La soberanía de los estados, lo mismo. Los gobernadores los designaba el presidente y los quitaba cuando quería, con un telefonazo. Le decía, y no cree que estoy inventando, si había, señor gobernador, le agradezco mucho que haya usted presentado su renuncia el día de hoy, punto. Ni siquiera se lo mandaba decir el presidente, sino el secretario de Gobernación. Y el gobernador decía, renuncio o me matan, ¿verdad? Porque si no se cayó un avión. Algo raro pasaba. Algo raro pasaba. Sí. Era una monarquía absoluta, total, la que existía en México, ¿no? Entonces, vaya que sí, eso ha cambiado, ¿no? Y es que es tan difícil poder recrear lo que era México, porque además lo extraordinario del sistema político mexicano, que todos los gobiernos lo envidiaban, es que, como dijo Vargas Llosa, era una dictadura perfecta, porque, por ejemplo, si algún periódico hacía una crítica, no vayan a creer que llegaban y clausuraban el periódico. No. Y yo le decía, oiga, fíjate que esta cosa del papel está muy difícil ahorita. El papel, la difusión del papel la tenía el gobierno. Claro. Para la semana que entra, nada más te vamos a poder dar la cuarta parte de papel que te dábamos, mientras se arregla. Entonces ya el director del periódico le decía, oiga, ¿para qué hicieron esa crítica tan tonta? No al presidente, que no se le criticaba, sino a cualquiera. Porque ya esa semana ese periódico nada más iba a poder editar la cuarta parte de los periódicos que tenía. Claro. Y claro, si seguía criticando, se le acababa el papel. Le digo, no lo clausuraban, simplemente no le mandaban papel que lo hicieran. Y en todo era así, una crítica en una carpa de cualquiera, siempre había gentes con orejas,
Si había un chiste que no le gustaba al gobierno, porque lo estaba registrando todo, lo mismo, no van a querer que llegaban y se agarraban la carpa, no. Llegaban y le decía, mira, fíjate, ya hicimos una inspección de tu sistema de incendios, lo tienes mal, ¿eh? Así que te vamos a clausurar esto una semana o según venía la pedrada, para que repongas tu sistema de incendio y luego ya te damos permiso de volver a abrir. Claro, el dueño ya sabía por qué y le decía a su cómico, oye, tus chistes están muy buenos, pero bájale porque si no nos van a cerrar la carpa. El control no, si era sutileza, ¿no? No era el que tenía los sistemas comunistas, que eso así llegaban y clausuraban. No, aquí todo era muy... Y el control, por ejemplo, si yo era obrero, pues tenía que estar en la CTM, si yo era campesino, tenía que estar en la CNC, si no simplemente, por ejemplo, no iban a dar una dotación de ejidos o de agua si yo no estaba en la CNC, jamás, ¿no? Bueno, a estos extremos llegaba. Si yo era bolero, ¿verdad? Me ponía aquí a bolear en mi casa, pues, con todo derecho, bueno, no hay problema. Pero aquí no pasa nada, mejor voy a ir a un lugar donde haya más flujo de personas. Oye, no, aquí no puedes bolear, tienes que estar en la Asociación de Boleros de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Si yo no estaba ahí, ¿me entiende? Entonces ya me decían, bueno, si ya, por supuesto, al estar ahí yo tenía que ir a las manifestaciones de apoyo político a los candidatos del PRI, tenía yo que firmar una serie de cosas. Entonces ya me decían, sí, ahora sí ya puedes ir a bolear en tal esquina. Si yo era vendedor de periódicos de una esquina importante, por supuesto que tenía que estar en la unión de voceadores, si no, jamás iba yo a poder vender periódicos en la esquina. Se controlaba absolutamente todo. Registrados en el sistema de controles. El sistema de controles. Y si yo era, por ejemplo, estudiante, ¿qué pasaba? Yo estaba en una preparatoria y tenía muchos amigos. Me decían, oye, ¿no quieres ser candidato aquí a la sociedad? Sí, ¿cómo no? ¿Qué tenía que hacer? Uno iba al PRI y le decía, fíjense que estamos en la preparatoria tal, vamos a lanzar una planilla. Oigan, qué bien, muchachos, los felicitamos. Ya saben, aquí les vamos a imprimir su propaganda. Imprimía la propaganda gratis para los que eran candidatos de alguien que estaba apoyando el PRI. Y ya saben, si hay algunos malos estudiantes, porque luego hay malos estudiantes, si son poquitos, no hay problema. Si ustedes sienten que van a ganar la elección totalmente sin problema, adelante. Pero si ya están contagiando a los alumnos, nos avisan. Entonces iban los porros y golpeaban a los estudiantes de esa planilla. Por supuesto, no llegaba la votación porque los habían golpeado. Entonces, como ven, había un control total y absoluto. Fue lo maravilloso del 68. Sí. Lo primero que hicieron los estudiantes fue decir, a nosotros no nos representa nadie, más que los que vamos a elegir en este momento. Todas las sociedades de alumnos las desconocemos automáticamente. Fue lo primero que hizo la universidad y el Politécnico. Desconocer a sus supuestos representantes estudiantiles. Entonces ya cuando le dijeron, ustedes váyanse de aquí, entonces ya empezaron a escoger a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga. Exactamente, y que además, ahorita escuchándolo yo me preguntaba, ¿qué tanto el miedo ha sido aliado o enemigo? ¿Y qué tanto hemos trascendido esta parte que el día de hoy hemos caído en una sobreinformación? ¿Qué tanto podremos hoy distinguir la información verídica de la no, hablando de globalización, hablando de internet, hablando de todos estos medios a través de los cuales hay una cantidad de información y que uno puede accesar tan fácilmente, muy distinto al tiempo? Sí, entonces no había información absoluta, ahora hay sobreinformación. Exactamente. Bueno, pues eso nos obliga a establecer un criterio de selección. Es decir, ya no puedo yo creer que toda la información que tengo sea verídica. Entonces voy a tener la responsabilidad de estar juzgando la información que estoy recibiendo para ver cuál es realmente verdadera. ¿Será que en automático el mismo progreso, ¿no?, que hablábamos hace un ratito, nos obliga a volvernos seres más pensantes para que logremos estas distinciones? Por supuesto, sí. Ya hay que asumir esa responsabilidad de actuar con base en la información correcta, y que eso me requiere un esfuerzo de mi parte, y qué bueno que sea así. Que viene desde lo individual, más allá de que si pertenezco a un grupo, a un partido, es trascender. Esta parte, me salta en mi mente esta palabra de cómo yo trasciendo, cómo yo en esta parte de responsabilidad, qué tanto estoy respondiendo a lo que está pasando con esta toma de conciencia, con este antecedente y con esta claridad de a dónde voy ahora, ¿no? Así es. Entonces el movimiento del 68 fue como esta semilla que se sembró y que hoy, después de 40 y tantos años, empieza a dar frutos. Hoy sí empezamos a ver que hay un porqué, una trascendencia de ese movimiento, y que, como escuchábamos en el sondeo, no nada más heredar el enojo de nuestros padres, no nada más es heredar el enojo, heredar todo lo que eso conlleva. Por supuesto, y no quedarnos en esa idea de que fue una matanza nada más. Claro que la hubo y fue tremenda la matanza. Sí, bueno, pero ha tenido esas consecuencias. Es más, yo diría que eso establece un sentido de responsabilidad para todas esas gentes que conscientemente, no todas, pero sí un gran número, dieron su vida para lograr esta transformación. Porque en Tlatelolco murieron centenares de personas, muchas conscientemente,
muchas inconscientemente, bueno, para muchas el único delito y por el cual las mataron es que vivían en el edificio de Chihuahua. Y estaban ahí, de repente entran los tanquetes y empiezan a ametrallar el edificio, bueno, pues mataron a la gente que estaba adentro. ¿Cuántos? Centenares de gentes que nunca se vieron porque estaban adentro. Todos esos cuerpos los desaparecieron, ¿eh? Al Chihuahua lo fueron limpiando piso por piso y se llevaron todos los cadáveres para echarlos al mar o para incinerarlos o para lo que usted quiera, y nadie volvió a saber de esas personas. Mi abuela tenía un negocio en esa época en la lateral del circuito y San Cosme, y dijo, tuvimos que cerrar todos los negocios, solo podíamos ver por una ventana y llegaban con palas, así como si fuera basura, sí, así, a recoger los cadáveres. Y con pipas de agua para limpiar la sangre, así es. Y porque así venían es. los Juegos del 68, las sí. Olimpiadas del 68, y todo tenía que estar impecable como si nada hubiera pasado. Así fue. Entonces, afortunadamente hemos trascendido, esa información de boca en boca, digo, mi abuela ya trascendió hace muchos años, pero nos va heredando esos otros pedazos de historia que tal vez no se documentaron en los periódicos, en los noticieros, pero que sí dejaron memorias a través de estas anécdotas de boca en boca de gente que lo vivió. Y que vivió, y que, imagínense lo terrible, entregaron poquísimos cadáveres, pues según ellos se habían muerto 38 personas que seguramente se habían resbalado con cáscaras de plátano. Claro. Entonces todos esos miles de gentes, lo menos murieron ahí entre 2 y 3 mil personas, que no les entregaron los cuerpos, vivieron hasta su muerte de los familiares con la esperanza de que no, a lo mejor perdieron la memoria, y a lo mejor están presos, claro, algún día van a aparecer. Por supuesto que no. Entonces hay algo peor todavía que matar a una persona, que es desaparecerla, porque entonces la muerte de un familiar es terrible, pero si está aquí el cuerpo y yo lo entierro, bueno, pues ya sé lo que pasó. Claro. Pero de otra forma, ni siquiera eso, ¿no? Quedarse ¿Qué fue de él? ¿Quién sabe? Así es. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás viviendo el movimiento del 68? ¿Cómo lo trasciendes al día de hoy? Vamos a ir a un corte comercial y regresamos.